Rey David y el poder del silencio. Imaginemos, por un instante, el tumulto de la vida en el reino de Israel durante la época de David. El polvo de las batallas, los ecos de voces clamando justicia y el sonido inconfundible de espadas chocando en combates sangrientos. En medio de este escenario caótico, encontramos a un hombre que no solo se destacó como un guerrero valiente, sino que también supo silenciar la tormenta a su alrededor, el rey David. Pero, ¿qué es lo que hace que David sea una figura tan fascinante? ¿Qué podemos aprender de él en cuanto al poder del silencio? David no era solo un rey, era poeta, músico y líder. Enfrentó enemigos visibles e invisibles, lidiando con traiciones y enfrentándose a sus propias debilidades. En muchos momentos cruciales, David eligió el silencio. Sabía que, a veces, las palabras pueden ser una carga y que el verdadero poder reside en la capacidad de escuchar, reflexionar y actuar con sabiduría. En esta reflexión, nos adentraremos en la vida de David y exploraremos lo que el silencio puede enseñarnos sobre liderazgo, humildad y la búsqueda de una vida más significativa. Desde el principio de su vida, David nos ofrece un ejemplo notable de cómo el silencio puede ser una forma de reflexión. Antes de convertirse en rey, era un simple pastor, encargado de cuidar las ovejas de su padre. En el campo, lejos del bullicio de la vida en la corte, David pasaba largas horas en comunión con la naturaleza. En ese espacio de tranquilidad encontró su voz, no solo como músico, sino también como hombre de fe. Los salmos, muchos de los cuales se le atribuyen, fueron compuestos en momentos de soledad e introspección. El silencio de David era un espacio donde podía conectarse con Dios. En el Salmo 46, 10, encontramos la famosa frase, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Aquí, se nos recuerda la importancia de detenernos, de hacer una pausa en el ruido cotidiano y escuchar la voz divina. David comprendía que, para discernir la voluntad de Dios, era necesario acallar el corazón propio y prestar atención al susurro de su presencia. En la vida moderna, a menudo nos vemos abrumados por las demandas de la rutina. El ruido constante de las redes sociales, las obligaciones diarias y las presiones externas pueden alejarnos de nuestra verdadera esencia. El ejemplo de David nos invita a reservar momentos de silencio en nuestras vidas, para reflexionar sobre nuestros propósitos, nuestros desafíos y nuestras victorias. Este tiempo de contemplación no solo es valioso, es esencial para nuestra salud mental y espiritual. A medida que David avanzaba en su vida, se encontraba con situaciones que no solo requerían coraje, sino también una sabiduría profunda. En 1 Samuel 24, encontramos un relato significativo. David estaba huyendo de Saúl, quien se había convertido en su enemigo mortal. Durante una de esas persecuciones, David tuvo la oportunidad de herir a Saúl, que se encontraba vulnerable en una cueva. Los hombres de David lo animaron a aprovechar la oportunidad, pero David, en un momento de reflexión silenciosa, decidió no herir al rey ungido por Dios. Este episodio revela un aspecto crucial del silencio, puede protegernos de tomar acciones impulsivas de las que nos arrepentiríamos más tarde. David entendía que la venganza podría traer satisfacción momentánea, pero que el verdadero poder residía en mantener su integridad. No solo se abstuvo de actuar, sino que también usó el silencio para cultivar una actitud de respeto y amor, incluso frente a la adversidad. El poder del silencio, en este contexto, es una elección deliberada de buscar sabiduría en lugar de ceder a la ira o al deseo de venganza. En nuestras propias vidas, enfrentamos conflictos y desacuerdos, y la tentación de responder impulsivamente es fuerte. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de David, podemos aprender a pausar, reflexionar y considerar las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar. El silencio, en este sentido, se convierte en un aliado que nos guía hacia decisiones más sabias y compasivas. Otro aspecto del poder del silencio en la vida de David es la humildad. En 2 Samuel 12, encontramos un momento decisivo. Después de su adulterio con Betsabé y de conspirar para provocar la muerte de su esposo, Urías, David es confrontado por el profeta Natán. En lugar de defenderse o justificar sus acciones, David escucha y acepta la reprimenda con un corazón quebrantado. Ese silencio ante la verdad es un signo de humildad y disposición para aprender y crecer. David entendía que el silencio no era un signo de debilidad, sino de fortaleza.
La verdadera humildad se manifiesta cuando estamos dispuestos a escuchar críticas y aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. En un mundo que frecuentemente valora la autodefensa y el egoísmo, el ejemplo de David nos invita a reevaluar nuestra actitud ante los errores. Cuando somos capaces de silenciar nuestra defensa interna y acoger la verdad, abrimos espacio para la transformación personal. Esa humildad también nos permite reconocer la fragilidad humana. David, incluso siendo rey, enfrentó sus propias limitaciones y errores. No se dejó llevar por la vanidad o el orgullo, sino que utilizó el silencio como medio de crecimiento.